Dios, paz de Cristo, hermanos. Amén. Los invito para seguir con la siguiente parte del culto, que abran sus Biblias en Efesios capítulo 6. Y como mencionaba parte de uno de los cantos, vamos a seguir viendo lo que es la armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Vamos a considerar ahora, a la luz de la palabra de Dios, otra parte muy importante de la armadura del cristiano, que dice así en el versículo 16: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén, hermano. Hasta ahí nada más. Vamos a ver esta otra importante pieza de la armadura, que en el sentido literal la llevaban aquellos legionarios romanos cuando portaban su uniforme militar, pero de una manera muy especial cuando salían a combate, cuando salían a la batalla. La expresión sobre todo con que inicia el versículo quiere decir que esta parte de la armadura tiene cierto valor adicional sobre las otras. No es que le reste importancia a las demás, todas son muy importantes, pero lo que es el escudo en el atuendo militar romano era una pieza tan importante que su vida dependía del manejo de ese escudo. Cada expresión que el apóstol Pablo puso aquí tiene un significado muy especial. En el tiempo antiguo era muy usual que los combatientes usaran un tipo de proyectiles o flechas. El apóstol Pablo aquí lo menciona como dardos. Un dardo es un proyectil que se lanza a determinada distancia y que si logra dar en el blanco causa un daño devastador. Regularmente los dardos, muchos de ellos que se usaban llevaban un pigmento de veneno muy fuerte, que al hacer impacto en la humanidad del enemigo, pues esto era una muerte segura. Y se usaban también lo que eran las flechas incendiarias. El escudo, literalmente hablando, primero, era una pieza de forma rectangular, de buen tamaño, que podía llegarle fácilmente al soldado desde los pies hasta la cintura, y que cubría como mínimo todo lo que era el anchor de su cuerpo, y tenía un acondicionamiento para que el soldado lo pudiera tomar firmemente en su brazo y que lo pudiera manejar hasta en abanico, dependiendo de dónde viniera el ataque. El significado literal del escudo quiere decir arma de defensa que sirve para proteger el cuerpo de los golpes del adversario. Y regularmente esos golpes son golpes mortales. El escudo estaba formado de una pieza de madera principalmente, y tenía un forro de piel
gruesa, y que cuando impactaba en el escudo una flecha, por ejemplo, de las flechas incendiarias, se clavaba allí en el escudo e inmediatamente esa pieza de piel servía para apagar la llama de la flecha y por lo tanto ya quedaba fuera de peligro. La expresión que nos menciona aquí el Señor a través del apóstol Pablo, nosotros sabemos que la fe es esa confianza, esa convicción contundente que se tiene en Dios, en la veracidad de su palabra, de todo lo que Él ha dicho, en la veracidad de sus promesas, en la veracidad de todo lo que va a acontecer de principio a fin. Eso es la fe, la confianza en que todo lo que Dios ha dicho tiene cumplimiento y tendrá cumplimiento aquello que está dicho a futuro. Gloria a Dios. Eso viene el significado de lo que es la fe. Entonces, el objetivo principal de la fe en el creyente, nos dice el apóstol Pablo, ya dejamos lo literal y vamos al mensaje espiritual. Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La expresión o la palabra todos está queriendo decir algunas cosas que nosotros tenemos que verlas más allá de la literalidad de esta palabra todos. Nos está diciendo que van a ser muchos los dardos de fuego que el maligno va a disparar contra nosotros en la batalla que libramos día a día contra él. Amén, amén, aleluya. Nos está diciendo también esa palabra todos, que con un solo dardo que no logremos detener con el escudo, puede ser más que suficiente para ponernos fuera de combate. De manera que es nuestra responsabilidad tomar el escudo, es nuestra responsabilidad darle el uso adecuado y de esa manera vamos a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es nuestra responsabilidad apagar todos los dardos de fuego del maligno. No es responsabilidad de mi esposa, no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad del hermano que está más cerca de mí. Es responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Cada uno en lo particular tenemos esa seria responsabilidad de usar adecuadamente esa fe que Dios nos ha provisto. El día que nosotros, gloria a Dios, empezamos a confiar en su palabra, empezamos a tomar en serio su palabra, empezamos a dar pasos firmes hacia Él, esa fe fue acrecentándose, fue cimentándose más y más. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos en un momento dado ver cómo estos dardos de fuego son lanzados? Nosotros, hermanos, puedo decirlo yo sin temor a equivocarme, todos los días podemos sentir esos disparos, todos los días. No hay un solo día. Y si no fuera por esa confianza que nosotros tenemos en el Señor,
Si no fuera por ese temor de Dios, esos dardos ya nos hubieran dado muerte, ya nos hubieran puesto fuera de combate, nos hubieran derribado desde hace mucho tiempo. Los grandes hombres de Dios confrontaron esta situación fuerte. Tenemos nosotros el conocido pasaje de 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos allí. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Quiero ver experiencias prácticas que le sucedieron a hombres y a mujeres también, que quedó esto registrado en la palabra de Dios para que nosotros captemos con más claridad cómo es que Satanás se las maneja, se las averigua para usar esos dardos de fuego. La expresión de fuego quiere decir que son mortales, que llevan un efecto devastador para nosotros. En 2 de Samuel capítulo 11, el versículo 1 en adelante dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hasta ahí nada más. Notemos las expresiones que el escritor bíblico dejó plasmadas aquí. Está pintando todo un cuadro seductivo, todo un cuadro que succiona, que arrastra al adulterio. Uno de los dardos de fuego con que el diablo va a derribar, de hecho ha derribado, está derribando y va a seguir derribando a pastores, a ministros, a hermanos, a hermanas que han estado bien consagrados al Señor, porque aquí estamos viendo a un hombre que el mismo Señor dijo de él: es uno conforme a mi corazón. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Esta expresión que el mismo Señor mencionó de David quiere decir que Dios lo invistió de gracia de una manera muy especial, más que a otros hombres y mujeres que le sirvieron a Dios. Nos está diciendo que Dios lo invistió de santidad, que Dios lo invistió, lo capacitó para gobernar a un pueblo grande y conflictivo. Pero eso a Satanás no le interesa eso a Satanás. Satanás sabe que él estuvo todavía más encumbrado. Y aquí lo que yo quiero resaltar, entre otras cosas, es cuando Satanás, y que aparentemente si nosotros no escudriñamos este versículo 2 de una manera más cercana, si queremos nosotros hacerlo hasta con una lupa, con un microscópico, vamos a ver cómo Satanás aparece allí y desde un punto estratégico
le lanza a David un dardo de fuego. ¿Cómo fue ese dardo de fuego? Mediante aquella escena de una mujer que se estaba bañando, y dice el escritor bíblico en la parte final del versículo 2, la cual era muy hermosa. Esto quiere decir que era difícil de negarse a estar observándola, y que era muy difícil negarse a crear escenas en la mente que iban ya a entrar en un terreno de peligro mortal. Escenas de adulterio. Ahí David no supo, o vamos a decirlo nosotros, hermanos, aquí David pudo haber tomado solamente dos decisiones: hacer memoria, echar mano de la fe, y hacer memoria que el Señor aborrece a los adúlteros, a los fornicarios y a los adúlteros, dice Hebreos 13, los va a juzgar Dios. Y a David esto debió haberle servido como un escudo de defensa contra ese dardo de fuego. Y David lo que debió haber hecho inmediatamente, haberse dado la media vuelta y haberse metido otra vez a su palacio y haberse ocupado en otras cosas y haberse sacudido aquella escena, porque hasta cierto punto el relato de los versículos 1 y 2 no nos está diciendo que David, de una manera deliberada, intencional, buscó aquel momento. No, esto, vamos a decirlo, hasta cierto punto fue algo accidental, que David no procuró, pero que Satanás estaba allí atento a la reacción del rey David. Y claro, Dios también estaba atento a la reacción del rey David. Siempre hay estos dos observadores atentos a cómo el creyente reacciona ante la tentación. Satanás presto para acusar, el Señor está presto para ayudarnos a salir de la situación. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando David de repente, no dice esta palabra literalmente, nada más dice que se levantó de su lecho y salió al terrado, a la azotea del palacio, y ahí empezó a caminar. No vamos a decir tampoco que inmediatamente él vio esta escena. Tal vez el rey David, por donde se movió primero, no estaba. Después, hasta que de pronto estuvo a su alcance. Y hermanos, y David aquí estaba en el momento oportuno para darle un revés a Satanás. Para, como dice un canto, para resistir al diablo. Y de esa manera darle honra a Dios. Entonces, hay solamente dos alternativas. David tomó la equivocada. La correcta era haberse retirado de aquí. Bien, hay situaciones tan sencillas, tan prácticas, que nosotros vivimos diariamente, que no es pecado que yo vaya conduciendo mi vehículo y que de pronto viene una mujer, más en este tiempo ya en donde el calor hace que las mujeres anden casi semidesnudas, sin ningún tipo de vergüenza. Y si yo voy conduciendo mi vehículo y de repente viene una mujer vestida seductoramente, atractivamente, no es pecado que mi vista se tope con ella así.
Pero sí, mi responsabilidad es captar que ese es un dardo de fuego que el maligno está lanzándome ahí. Amén. Y mi responsabilidad es, dentro de lo posible, yo evitar esa visión, de evitarla. Si no es posible totalmente, porque viene de frente y yo necesito tener mi vista abierta para conducir con prudencia el vehículo, pero sí, una vez que ha pasado, yo soy responsable si uso el espejo retrovisor para seguir viendo esa escena. Yo soy responsable inclusive si giro mi cabeza para ver algo peor todavía. Ya estoy prácticamente optando por la alternativa que optó David. Y es algo muy normal que dentro de esta humanidad masculina va a haber como una fuerza invisible que nos va a invitar a que hagamos eso. Pero nosotros, que ya sabemos cómo se las maneja Satanás con sus artimañas, tenemos que decir: yo no le voy a seguir al juego. Yo amo a mi Señor Jesucristo y yo lo voy a honrar evitando esa mirada ya. Amén. Y seguir uno el camino. A mí me ha pasado esto una y otra vez. Yo sé que a ustedes les ha pasado también una y otra vez. Yo he ido con personas que saben que yo profeso el cristianismo. Y cuando aparece una escena de esas, se me quedan viendo a ver cómo reacciono. Y hermanos, entonces, pero estamos aquí viendo un dardo de fuego de adulterio. Es uno de los que Satanás usa mucho diariamente con el pueblo de Dios. Tanto con los hombres como con las mujeres. Amén. Ya el versículo que sigue nos dice la ruina en que David empezó a caer. Cayó en el juego de Satanás. El dardo de fuego hizo impacto en él y empezó a envenenarlo. Empezó a infectarlo y ya vemos nosotros que inició aquel proceso de acercamiento con aquella mujer extraña a él. Extraña en el sentido de que no le era lícito pretender con él ninguna relación carnal. Y si nosotros seguimos leyendo, vemos cómo ese dardo de fuego estuvo a punto de desarraigar al rey David de la gracia de Dios. Si el Señor no hubiera multiplicado en él su gracia, no le hubiera perdonado ese pecado, David hasta ahí hubiera llegado la carrera de él. Pero el Señor en su gracia misericordiosa le dijo a través del profeta Natán: también Jehová ha remitido tu pecado. Esto lo tenemos ahí en el versículo 13 del capítulo 12. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esta palabra no morirás no se está refiriendo a la muerte física. Se está refiriendo a que el Señor le está dando oportunidad de que siga vivo espiritualmente. De que no lo desarraigó de su gracia. Y el rey David, pues, se la vio cerquitas. Es un hombre que ya está asegurado su pase en el reino de los cielos, pero que nosotros podemos ver, hermanos, de que Satanás no respeta chicos ni grandes.
a David estuvo a punto de derribarlo con un dardo de fuego de adulterio. Es uno de ellos. Otro es la duda. La duda es otro dardo de fuego muy peligroso también. Vayamos a Génesis capítulo 15. Otro de los grandes hombres de la Biblia, de los grandes hombres que caminaron con Dios. Y que quiero que vislumbremos aquí cómo Satanás de todas maneras no vio esa estatura del patriarca Abraham, sino que lo atacó mediante un dardo de fuego que le lanzó. Le lanzó muchos, indudablemente, pero uno de duda hizo efecto hasta cierto grado en el patriarca Abraham. Versículo 1 en adelante del capítulo 15 de Génesis. Dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Quiero que veamos, hermanos, de hecho, las dos preguntas de Abraham que le hace al Señor. Más bien es una pregunta que tenemos ahí en el versículo 2. ¿Qué me darás? Abraham ya era muy rico. Rico en ganado, rico en oro, en plata. No era rico todavía en posesiones porque Dios no le había dado todavía posesión. Dios ya había estado tratando con el patriarca para hacerle entrar en razón de que confiara en él y creyera que él le iba a dar una heredad de tierra en posesión. Que Dios le prometió una patria. Dios le prometió una tierra que fluye leche y miel. Y Abraham ya había asimilado y ya había dado credibilidad a esa promesa de Dios. Pero en él había una lucha. Todas esas riquezas, su mismo linaje, aparentemente iba a terminar con su muerte porque no tenía hijo. Él ya era un hombre anciano. Saraí, su esposa, ya era una mujer que le había pasado la menopausia, ya era una mujer anciana. Y aquí es en donde Satanás empezó a lanzarle aquellos dardos de fuego de duda. ¿No te pones a creer que Dios te va a dar todo eso que te ha dicho si no tienes tú descendientes? No tienes tú descendientes que desciendan de tu sangre, tú no vas a tener nunca. Y entonces todo lo que Dios te ha dicho, pues es mentira. Cuando tú mueras, te va a heredar tu esclavo Eliezer, el Damaseno. Damaseno viene de Damasco. Quiere decir que era de la ciudad de Damasco, era un sirio él. Porque Damasco es la capital de Siria. Entonces, dice, cuando le nazca el primer hijo a Eliezer, ahí se termina
la historia de Abraham sobre el universo. Y la promesa de Dios que te va a dar esto y que te va a dar aquello, ¿dónde va a quedar Abraham? No le creas. Te está diciendo nada más para que te conformes. Eso ya es imposible. Tú ya no puedes procrear, ya no puedes engendrar, Sara no puede concebir. Está resignado a que Dios te ha engañado. Y ahí estaba la duda. Y el Señor estaba viendo todo aquello. Por eso es que principia el versículo 15, después de estas cosas. El Señor quería pasar a la siguiente etapa en la formación de la fe de Abraham. Y hacerle entender y hacerle creer de que le iba a dar descendientes. De que no le iba a heredar a aquel esclavo que nació en su casa. De que le iba a heredar uno que iba a salir de sus lomos. Un descendiente consanguíneo. Y pues para Abraham no tenía ningún valor, vamos a decirlo así, mis hermanos. No tenía ningún significado. El ganado, el oro y la plata y tantos siervos que tenía no valía nada si no tenía un hijo de él. Por eso estas palabras que dice, ¿qué me darás? Como minimizando o restándole todo valor a lo material que Dios ya le había dado. Un hombre muy rico, muy poderoso en riquezas. Pero para Abraham eso no valía nada si no tenía hijos de él. Esto quiere decir, ¿qué me darás? Y el Señor que conoce los corazones, dice el versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. El Señor está diciendo, ningún esclavo te va a heredar a ti, Abraham. Olvídate. Ya no pienses eso. Yo, que no tengo límites en hacer todo aquello que me propongo, yo voy a propiciar que tú tengas un hijo. Él te va a heredar. No te va a heredar Eliezer como tú crees. Verso 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Miren qué maneras tiene el Señor tan preciosas, hermanos, para enseñarnos a nosotros a confiar en Él. Abraham ya estaba convencido de que Dios había hecho todo lo que nuestros ojos pueden ver. El cielo, la tierra, los astros, las estrellas y todo lo que existe. Abraham no tenía duda de que Dios lo había hecho, pero por un momento como que se le olvidó. Y el Señor le da este ejemplo. Levanta tus ojos. Indudablemente que era una noche oscura, tal vez una noche sin luna, en donde las estrellas pues resplandecen con más fulgor. Y le dijo, el que es poderoso para hinchir el cielo de estrellas, tantas así, que mira a ver si las puedes contar. Yo he tratado de contarlas y cuando mucho contaría unas 10, 15 y ya no puedo seguir contando. Entonces Abraham, hermanos, como que reaccionó, se le fue aquella duda y dijo, pues si es cierto, pues si el Señor formó esas estrellas, ¿de dónde agarró tanta piedra? ¿De dónde agarró tanta materia para formarlas? Simple y sencillamente Él las formó con su palabra. Amén.
Entonces, sí puede hacer que yo tenga un hijo. Como diciendo, perdóname, Señor, que torpe he sido por un momento. El dardo de fuego del maligno, de la duda, lo había impactado. Sí, lo cimbró. Estuvo a punto de derribarlo. Pero aquellas palabras del Señor de la ilustración del cielo estrellado lo despertó. E inmediatamente dice el versículo 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ya no iba a haber más dudas. Abraham solamente iba a esperar el tiempo. Gloria a Dios. No pensemos que ya con esto Satanás se frustró, se amargó la vida y dijo, no, pues definitivamente ya no voy a poder con este hombre. No, él siguió haciéndole la lucha de todas maneras. Él no cesa en su empeño de frustrar nuestro caminar hacia el cielo hasta que damos el último respiro. Mientras estemos con vida, va a estar lanzando el dardo de fuego del adulterio, el dardo de fuego de la duda, el dardo de fuego de la mezquinidad. Vamos a Hechos capítulo 5. El dardo de fuego de la avaricia, de la mezquinidad, del egoísmo. Amén. Hechos capítulo 5, un pasaje muy conocido, pero que vamos a verlo ahora desde la perspectiva de los dardos de fuego. Satanás en acción, lanzando esos dardos de fuego que el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos defensa contra ellos. No estamos nosotros indefensos. El Señor nos ha provisto una parte de la armadura para apagarlos. Gloria a Dios. Versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 5. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Vendió una propiedad, quiere decir. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hasta aquí nada más, hermanos. Esto es más que suficiente para nosotros para detectar ese dardo de fuego que aquí de una manera clara, así literal inclusive, nos dice Lucas que Satanás llenó el corazón de Ananías y de Zafira también. O sea, no le vació un poquito de veneno. No, ni se lo puso a medias. Dice que lo hinchó todo el corazón. Quiere decir esto que cuando Ananías y Zafira, yo no dudo de que ellos realmente tuvieron en su vida la presencia de Dios. Tuvieron en su vida la salvación de Dios. Tuvieron en su vida el temor de Dios. Y fueron movidos a vender aquella propiedad con el sano y limpio fin de ayudar a la obra de Dios. Los apóstoles eran los administradores. Ellos eran los que recibían todos los fondos y los repartían en la iglesia de acuerdo a la necesidad de cada familia o de cada uno de los hermanos. Y cuando Ananías y Zafira vendieron esa propiedad, yo puedo decirlo, mis hermanos, pudiera estar equivocado quizá, pero yo puedo decirlo, todavía hasta esa etapa ellos iban caminando con el Señor. Ananías y Zafira no pensaron inicialmente en la avaricia. Satanás todavía
no había hecho ese impacto con su dardo de fuego de la avaricia, de la mezquinidad, del egoísmo. ¿Por qué? Porque en todo caso no lo hubieran vendido. Como el apóstol Pedro les dijo más adelantito, reteniéndola, verso 4, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Hasta ahí nada más. Ananías y Zafira, si hubieran tenido ese espíritu de mezquinidad, o que ya hubiera Satanás hecho ese impacto con ese dardo de fuego de egoísmo, de avaricia, y dicen, no, nosotros no vamos a vender nuestra propiedad, porque después, ¿de qué vamos a vivir? No, pero ellos lo hicieron, hermanos, con la convicción de fe de que el Señor iba a suplir en sus vidas la necesidad que llegara a presentarse. Todavía está ahí. Pero de la transición del versículo 1 al versículo 2 hubo una comunicación diabólica. Satanás se presentó con ellos. Obviamente no lo hizo de una manera literal, lo hizo a través de esos dardos de fuego que estamos viendo nosotros en Efesios 6. Le dijo, oyes, ¿cómo que te vas a quedar sin dinero? ¿Y con qué vas a comprar comida el día de mañana? Los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, ellos no se han dado cuenta en cuanto tú vendiste la propiedad. Está bien, ayuda con un poco nada más, pero no te quedes tampoco sin nada. Y esta plática fue la que Satanás entabló con Ananías. Y el error de Ananías y de Zafira también fue haberle puesto atención. Con eso estaban haciendo a un lado el escudo de la fe, y el dardo de fuego llegó derechito sin ningún impedimento y los impactó, y fue cuando dijeron, es cierto, pues total, aquí nadie sabe nada. Si lo vendían tanto, si lo vendían esta otra cantidad, no sabe nada. Yo nada más le voy a decir a Pedro, aquí está Pedro, lo de la venta de la propiedad. Pero había cometido robo. Había sustraído. Sustraer es quitar parte de algo y apropiárselo sin ningún derecho. Y esto fue lo que hizo Ananías con la complicidad de Zafira, su mujer. ¿Por qué? Porque no supo confrontar al maligno apropiadamente con ese escudo de la fe. Indudablemente que Ananías tenía conocimiento de que al Señor, cuando se le prometía algo, había que cumplirle. Y yo puedo decirlo, Ananías platicó con su esposa previamente y llegaron al acuerdo de vender la propiedad. ¿Por qué no decirlo también? Es lícito bíblicamente. Ellos le prometieron al Señor esta ofrenda de amor para tu obra. Señor, vamos a vender esta propiedad y te la ofrecemos como voto, como ofrenda. Y allí estuvo el gran error de ellos. Ellos, si no hubieran hecho voto, si ellos nada más lo hubieran vendido espontáneamente, decir, vamos a ayudar con esto, con esta parte de la venta, vamos a ayudar a la iglesia. Pero que ellos no se hubieran comprometido con el Señor en oración de darlo todo. Ellos se comprometieron en un momento dado del proceso, ellos se comprometieron, le prometieron al Señor esa ofrenda. Si no se la hubieran prometido, no hubiera habido pecado en ellos.
pero se la prometieron. Por eso dice el versículo 3 en su parte conducente: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? El apóstol Pedro le está diciendo aquí: yo no soy nadie, Ananías. Mira, tú a mí me puedes engañar, tú a mí me puedes decir: Pedro, yo vendí esto en tanto, y yo te lo puedo creer porque yo no estuve presente, a mí no me consta. A mí si me dices una cantidad o me dices otra, yo no tengo otra opción más que escucharte y darlo por cierto. Pero con el Señor no puedes hacer eso. Tú al Señor le dijiste que le ibas a dar tanto de la venta, o sea, la totalidad de la venta. Y después cambiaste de parecer porque le hiciste caso a la sucia insinuación de Satanás, que empezó a atacarte mediante la mezquinidad, mediante la avaricia, y te hizo ver que estabas siendo un tonto tú, porque te ibas a quedar sin nada y porque le ibas a dar todo a Dios. No le estás mintiendo a ningún ser humano, mucho menos a mí, al Espíritu Santo. En otras palabras, le estás queriendo ver la cara a Dios. Te estás queriendo pasar de listo con Dios. Y con Dios, hasta ahorita, nadie se ha pasado de listo. Ni se podrá pasar de listo jamás nadie con Él. Amén. Aparentemente, a veces parece ser que el elemento humano se sale con la suya, porque el Señor no lo desintegra en el mismo instante con un rayo del cielo, pero no. El Señor tiene su tiempo. Como diciéndole Pedro a Ananías: y contigo no está dejando pasar ni siquiera un instante. Y en ese mismo momento, nos dicen los versículos que siguen, cayeron muertos. Fue un acontecimiento especial, pero nosotros podemos ver cómo operan los dardos de fuego. No, si nosotros no nos metemos más aquí, no podemos ver esto. Pero estamos viendo, hermanos, cómo el apóstol Pablo, vamos otra vez a Efesios capítulo 6. Amén. Cómo el apóstol Pablo nos está diciendo que la fe es poderosa como un escudo que detiene los ataques del enemigo y así evita que lesione el cuerpo. Así la fe es poderosa para detener esos ataques espirituales de Satanás y de sus demonios, para que no impacte nuestro ser espiritual y que no nos vayan a herir o a derribar, algo peor. Y por lo tanto va a ser esa credibilidad. Creo que después del pasaje de Génesis 5, esa credibilidad que nosotros tenemos, esa confianza que nosotros tenemos en Dios, no la va a poder dañar ningún dardo de fuego de Satanás, ya sea de adulterio, ya sea de duda, ya sea de avaricia, y de muchos otros hay. Por eso el apóstol Pedro, hermanos, cuando les escribe a los romanos, pone este hermoso ejemplo, este suceso entre Abraham, Romanos capítulo 4, esta plática que tuvo Dios con Abraham sobre la promesa de un hijo. Y lo hace el apóstol Pablo con los romanos para tratar de sacarlos de aquella idea equivocada también a ellos, como lo hizo con los Gálatas, de que se olvidaran de que iban a poder agradar a Dios por sus obras, que tenían que tomar ese escudo de la fe como lo tomó Abraham.
Y les dice ahí, en el versículo 19 en adelante, del capítulo 4 de Romanos, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí, hermanos, estamos viendo en estos versículos lo que Abraham experimentó después de que salió de aquella duda horrenda, cuando Dios le mostró el cielo lleno de estrellas, el firmamento brillando por las estrellas, y le hizo ver que así como era poderoso para plasmar esas preciosas lucecitas en la noche en el firmamento, así era poderoso para darle un hijo. Entonces, ya en ese estado de lucidez y de sana condición espiritual, es como Pablo nos lo presenta aquí a Abraham. No nos relata la escena de la duda cuando le dice a Dios, ¿y qué me darás? Siendo que no me has dado prole. No, Pablo no usa esa porción de la escritura porque no era apropiada para los fines que él perseguía aquí. Lo que le está diciendo a los romanos es lo siguiente. Dice, cuando dice que Abraham tenía un cuerpo tan viejo que ya estaba como muerto. De hecho, para tener descendencia ya estaba muerto ese cuerpo. Sus órganos reproductores, tanto en él como en su esposa Sara, ya estaban muertos. No tenían vida para engendrar y para concebir. Sin el nacimiento de Isaac, la promesa de Dios que le hizo a Abraham hubiera fracasado. No hubiera podido cumplirse. Ahora, ¿por qué? Porque ante la capacidad humana, Isaac no existe. Humanamente no puede existir. No hay capacidad en la ciencia médica. Casi 100 años de edad. 99 años de edad. Sara. Ahora, ese nacimiento sobrenatural, y es a donde el apóstol Pablo quiere llegar aquí, y es donde quiere enseñar a los romanos a usar poderosamente el escudo de la fe. Dice, así como Isaac, Dios lo hizo nacer de una manera sobrenatural. Lo hizo que se fuera desarrollando en una matriz que ya no operaba. Lo hizo que se fusionara aquella célula masculina con aquel óvulo femenino. Dice, y Dios fue el que hizo que fuera posible la vida ahí. Dice, entonces, de esa manera sobrenatural como Dios propició el nacimiento de Isaac, es una ilustración para que nosotros entendamos y creamos que Dios crea a los hijos espirituales de la promesa. Usted y yo. Y nadie más pudo habernos transformado, gloria a Dios. Solamente el poder sobrenatural de Dios. Nadie daba ni siquiera la mitad de un cacahuate podrido por este predicador que está hablando. En la vida vieja nadie se hubiera atrevido a eso, de que hubiera salido algo útil. No, pero Dios sí pudo, hermanos, gloria a Dios. Dios sí pudo, gloria a Dios, hacer esa transformación. Dios sí pudo romper esas cadenas, gloria a Dios. Y pues con ese testimonio que para empezar nosotros lo tenemos en nosotros mismos, es una manera muy eficaz para usar
ese escudo de la fe. Y cuando Satanás llegue otra vez y nos diga, no es cierto eso de la salvación, no es cierto que hay un reino celestial en donde Dios ¿cómo te pones a creer que los va a levantar al cielo? Eso nada más está escrito ahí para que se porten bien. Pero olvídate, el que se va muriendo se le va acabando. Y ese dardo de fuego, cómo ha operado en el mundo creyente, en la iglesia, y a muchos ha derribado, y allá andan en la corriente otra vez de la vida vieja. ¿Por qué? Porque no supieron usar ese escudo de la fe. Perdieron, en otras palabras, la confianza que inicialmente habían puesto en Dios y dudaron de sus promesas. Y dijeron, pues total, todo mundo vive a como le da la gana. Y para mí que es cierto que no hay infierno, que no hay lago de fuego, que no hay un cielo en donde Dios vaya a llevar a todos aquellos que le... Y se hunden, hermanos, en este mar de dudas. Y el dardo de fuego hizo efecto. Gloria a Dios. Quizá de algunos Dios pueda tener misericordia, otros definitivamente. Todo va a depender de la reacción que nosotros tengamos. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos. Si el Señor nos concede, vamos a continuar en el próximo culto con la siguiente parte de la armadura de Dios, que es el yelmo de la salvación. Vamos a orar y que el Señor nos ayude